proceso de la muerte se hace un poquito más fácil. Yo voy a hablar de mi experiencia. No pensaba decirlo, pero bueno, lo voy a decir. Tuve la gran suerte de despedir a mi abuela en conciencia, decirle en cada momento dónde iba a ir, qué le iba a pasar, dónde se iba a encontrar, qué le estaba ocurriendo. Todos y cada uno de nuestros familiares que estuvimos alrededor de su camita, que desde la UCI tuvieron a bien tenernos allí, nos ayudaron para dejarnos ese sitio. Y mi abuela no solamente se fue en paz, que se fue rodeada de amor y sabiendo el camino que le correspondía. Esas palabras que se le dan a los familiares, no necesariamente se tiene que gritar que te has muerto. Simplemente sigue tu camino. Vas a encontrar un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo van a ocurrir otras cosas. Cosas que a priori no recordamos, pero que las vamos a recordar poco a poco, conforme vayamos recordando nuestra esencia, esa esencia de alma que somos. Ahí se produce ese último latido, cuando ya encontramos lo que llamamos o denominamos muerte. Perdón que no encendió el micrófono. Ahora aquí, en esta segunda parte, después dejaremos una tanda de preguntas para todos el que tenga bien consultar y que las dudas se vayan aclaradas. ¿Qué ocurre después de morir? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Sufrimos durante el tránsito? Y la pregunta que para mí es la más importante. ¿Vamos todos al mismo lugar? Un infierno, un cielo, lo que denomina la Iglesia. Y es que somos eternos viajeros y el propósito sagrado es estar aquí para poder evolucionar. No venimos aquí por casualidad. Hemos escrito, descrito y hilado perfectamente nuestro viaje. Ese viaje que tiene como fecha de inicio el día que nacemos y como fecha fin de la experiencia el día que supuestamente morimos. Y claro, nos preguntamos qué es la muerte. La muerte, para muchos de los que estamos aquí, muchos compañeros de profesión, estudiantes del mundo del otro lado, aprendices de la vida, para mi compañero y para Lola, la muerte solamente es un cambio de estado. Hemos querido poner este ejemplo porque es algo muy obvio que lo tenemos muy integrado en nuestro día a día. Y es que el agua, cuando le da calor, se evapora, se produce un vapor, que luego se condensa y se vuelve a convertir en lluvia. Para mí, el ciclo de la vida. Para mí, la palabra muerte. Un cambio de estado. En ese momento en que las funciones vitales desaparecen, donde ya no existe signos vitales de vida, se comienza la separación del cuerpo físico al espíritu. El espíritu se separa, asciende, y si es consciente, puede llegar a ver su propio cuerpo físico. Es entonces cuando comenzamos el camino para pasar de la materia más densa, donde estamos acostumbrados a ver esa carne, esos brazos, a una energía más sutil.
Y no por ello menos importantes, seguimos siendo los mismos. Simplemente hemos cambiado. Ahora no somos cielo, ahora no somos agua, ahora somos vapor. ¿Qué ocurre justo después de morir? Pues que emitimos un cambio de frecuencia. Evidentemente, el cuerpo físico tiene un peso. El alma está encorsetada, el alma, el espíritu, encorsetada en un cuerpo físico. Cuando se produce ese cambio de frecuencia, cuando ya el cuerpo físico se desprende del espíritu, o mejor dicho, el espíritu se desprende del cuerpo físico, nos adentramos a un mundo desconocido, donde hay gente que no conocemos. Y ahora queremos investigar qué pasa con nosotros. De ahí la importancia que tenemos que tener con el conocimiento de saber que nuestra vida no acaba aquí. Porque en esos momentos donde se ha producido la muerte, ya no sabemos dónde estamos, nos produce angustia, temor, dónde me encuentro, qué me ha pasado, qué va a ser ahora de mí. Necesito a mis familiares, tristeza, y tengo pena, ¿por qué me dejo aquí las cosas que he ido labrando durante la vida? Y Lola ha puesto muy buen ejemplo, porque nacemos totalmente desnudos y morimos totalmente desnudos. Según nuestra frecuencia vibratoria, según el estado evolutivo de nuestras vidas, vamos a una dimensión u otra. Pensamos que en el momento último de morir, si nos arrepentimos, ya vale todo. Venga ya, esta vez lo siento, pero como te has arrepentido no vas a ir al infierno. Pues no es así. Según vibramos, según hemos estado en nuestra vida, iremos a dimensiones de alta frecuencia o de baja frecuencia. Entre ellas hay muchísimos niveles, tantos como almas hay aquí y como almas hay encarnadas aquí o en otros planetas. Se inicia la transición, ese proceso de cambio, de adaptación. Ahora ya tenemos un nuevo cuerpo, estamos en un proceso totalmente nuevo y queremos averiguar qué pasa. Pero claro, ese mundo para nosotros es totalmente desconocido. Ese mundo para nosotros no sabemos lo que es. El alma tiene memoria, el espíritu tiene memoria, pero en ese momento no lo recordamos. Es como, en la imagen se ve muy claro, partimos de la angustia de haber andaluza, de la angustia de haber muerto, hacia ese otro lado, a ver qué ocurre con nosotros, qué pasa con nosotros. Es fácil que en eso nos entre el miedo, de no saber dónde estamos, de no saber qué nos va a ocurrir. Y nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora, si yo paso al otro lado, dónde voy? ¿Qué va a ser de mí? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué me está ocurriendo? Por eso mismo, la importancia de conocer la realidad que hoy dentro de nuestros cuerpos encarnados estamos viviendo y que luego, al morirnos, volver a darnos cuenta de nuestra nueva realidad. Para ello, observar nuestro entorno, observar dónde nos encontramos y abrir los ojos
porque estoy segura que todos y cada uno de vosotros, si habéis probado estar en una habitación pequeñita, totalmente a oscuras, el ojo humano, si abre los ojos, si abre la mirada, ve un punto de luz en cualquier lado y se acostumbra. Y entonces comienza a abrirse ese punto de luz para comunicarle dónde vamos. Es la forma de aceptar y de conocer lo que nos ha ocurrido. Ahora os voy a dejar la palabra a mi compañero, que él mejor que nadie, mi maestro, sabe muy bien qué nos ocurre y si sufrimos durante el tránsito. ¿Qué te gusta pasar? ¿Quieres? Sí. Sí. Bueno, ya tengo uno. No, pero son de dos. Ah. Mételo en el bolsillo. Bueno. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí y por el interés que mostráis. Quiero hacer un par de puntualizaciones, porque me parecen importantes, no porque yo sea importante, que no es el caso, ¿vale? Hemos hablado de espíritu y de alma. No hay ninguna diferencia entre un espíritu y un alma. El espíritu es una esencia energética, mientras que el alma es esa misma esencia. No, si no es que la has dado tú. ¿Yo? Ahora. Es que si se mueve un poquito se va la voz, sí. Los acostumbrados que estamos a hablar con micro, es lo que pasa. El alma es esa misma esencia cuando está encarnada en un cuerpo físico para vivir en este planeta. En este planeta, no en otro, en este. ¿Vale? Eso por una parte. Se han dicho muchísimas cosas aquí, muy por encima, porque, entre otras cosas, no hay tiempo de profundizar en ellas. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de qué ocurre con la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte para nosotros, para los espiritistas, no existe. No existe la muerte. ¿Es una realidad para el cuerpo físico? Sí. El cuerpo físico cumple con las leyes de la materia, electroquímicas, y se va degradando, va muriendo, o muere por un accidente, o por la causa que sea. Pero ese cuerpo desaparece, y ya no vuelve a aparecer nunca más, jamás, ni aquí ni en ningún sitio. Desapareció. Pero no se ha acabado nuestra existencia, ni muchísimo menos. Lo que mantenía ese cuerpo activo es ese espíritu, esa energía de la que estamos hablando, sigue su curso. Y como se ha hablado aquí, hay un tránsito, hay un desarrollo de la muerte, hay una serie de pasos que dar, y lo más importante de todo eso no es saberlo simplemente. Sí, me muero, voy a ir al cielo, al infierno, a donde me corresponda. No. Lo realmente importante es tener conocimiento, porque, como también se ha dicho, ¿dónde vamos? Yo me muero aquí, vale, de acuerdo. Pero si sigo existiendo y soy inmortal, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? Si no tengo ningún conocimiento
de ese otro lado, por decirlo de alguna manera, no sé dónde voy a ir. Imaginaros que me voy a un país lejano al que no he estado nunca, jamás, que no conozco de nada, y cuando llego allí me encuentro perdido. Será muy bonito, sí, perfecto, precioso, pero yo no sé bandearme por allí, no sé caminar, no sé a dónde ir. Tengo que buscar información en algún sitio con un guía, con un mapa, con un plano, para poder moverme en ese mundo y desarrollarme en ese lugar. Y hemos hablado del tránsito también. El tránsito no es tan simple ni tan sencillo como parece. También ocurren muchísimas cosas, desde el momento en que se produce el protocolo médico que firma la muerte de una persona, hasta que esa persona se inicia en su tránsito. Hay todo un movimiento que nosotros no conocemos, la inmensa mayoría no conocemos. ¿Pero por qué? Porque no conocemos el mundo espiritual. No somos capaces, como decía Lola antes, de ver esos seres que nosotros con nuestros 5 sentidos no somos capaces de detectar. No los vemos, no los sentimos, no los oímos, la inmensa mayoría. Hay algunas personas que tienen esa suerte, fantástico, pero aún así, si lo ven, o si lo oyen, o si lo sienten, muchas veces se preguntan, ¿qué va a ocurrir ahora? O me da miedo, como ha dicho Ana, yo no quiero saber nada de esto, a mí dejarme en paz, que yo estoy muy feliz aquí y quiero seguir con mi vida. Y no me molestéis porque no quiero. Pero es que, como ha dicho también Lola, es que ya estás muerto, tío. Es que estás muerto. Y ahora no sabes dónde ir. ¿Qué ocurre? Te encuentras perdido. No sabes para dónde tirar, no sabes qué hacer. Ves a unos seres, como ha dicho Ana, unos seres que no reconoces y un lugar que no conoces de nada. Y te entra el pánico. Te entra miedo, te dice, ¿ahora qué hago yo? Aprovecho un spoiler para decir que hablaremos de qué pasa después de la muerte el día 9 de mayo aquí. Os invito a todos, los que queráis. Pues bueno, os invito porque es gratis, si no, no. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con la gente que han iniciado ese tránsito. Se sufre cuando una vez que uno ha muerto e inicia ese tránsito es mucho más complejo de lo que nosotros nos creemos. Lo primero que hacemos los seres o los familiares que nos quedamos aquí, como ha dicho Lola también, ¿otra vez? No, ahora. ¿Qué quiere? Lo primero que ocurre es que los familiares que se quedan aquí tienen esa pena de que ese ser querido se ha muerto, se ha marchado, lo lloran, hay un proceso de duelo por medio, lo están llamando constantemente, le están diciendo, mamá no te vayas, mamá quédate conmigo, mamá te necesito, cosas por el estilo, ¿no? Joder, con el micro. Yo me tenía... Bueno, ya está. Chiquillo, cógelo con suavidad. Lo cojo con suavidad, dice. Dame un poco de aceite para engrasarlo.
iniciar ese proceso es empezar por tener conocimiento del mundo espiritual. Saber que nosotros debemos recordar a nuestros seres queridos, por supuesto que sí, no los vamos a olvidar, eso está claro. Pero tampoco podemos estar llorándolos permanentemente, porque si no ocurre lo que decía Lola antes. Si yo estoy constantemente llamando a mi ser querido, ese ser querido no se va. De verdad, no lo sé, ¿eh? No hay otro micro. ¿Se me oye allí al fondo? Pues ya está, toma viento el micro. Fuera. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido el... Eso es, no podemos estar llamando permanentemente a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque ese ser querido dice, yo sé que me tengo que ir, pero ¿cómo me voy y me dejo a mi hija en este estado? Sufriendo, llorando permanentemente. No me puedo ir, sencillamente. ¿Y qué hacemos? Retenerlos. Eso que se suele decir en el argot popular, lo estás amarrando, lo estás reteniendo, es eso. No debemos hacer eso, jamás, sino recordarlo en los buenos momentos, en los sitios bonitos que hemos pasado con ellos, cuando hemos disfrutado con ellos, cuando ellos han disfrutado con nosotros. Y sobre todo, no como decía el cura, tío, que estás muerto, no. Pero yo le dije a mi madre, por ejemplo, cuando se murió, vete tranquila, tú ya has cumplido tu misión en este mundo, ahora me toca a mí. Tú tienes que seguir tu camino y yo el mío. Eso sí lo podemos hacer, porque no escuchan, claro que no escuchan. Ha muerto el cuerpo, pero solo el cuerpo. Por lo demás, son conscientes, perfectamente conscientes de todo. Sienten, piensan, padecen exactamente igual que cuando estaban aquí, igual. Por lo tanto, vamos a facilitarle el camino, vamos a no presionarlos con nuestras angustias, ya que ellos ya tienen la suya propia por ese tránsito, esa parte que perturba y que además puede ser más o menos larga. Y en algunos casos mucho tiempo, durante mucho tiempo. Así que la pregunta sobre si sufrimos en el tránsito, sí, por supuesto que sí sufrimos cuando vamos a iniciar el tránsito. ¿Y por qué? Pues va a depender sobre todo del conocimiento que tengamos del mundo espiritual. En primer lugar, de los propios espíritus y de su mundo, donde ellos están viviendo. Sin olvidar de que nosotros también somos espíritus, aunque estemos encarnados en este cuerpo y ahora nos llamemos alma, ¿vale? Pero no son dos cosas distintas. Es la misma entidad en un cuerpo distinto. Aquí tengo este cuerpo, pero cuando me despoje de este habitáculo, seguiré teniendo un cuerpo distinto, con otra frecuencia, con otra sutileza, que mis sentidos humanos no van a reconocer. Ni lo voy a ver, ni lo voy a sentir, ni lo voy a oír, ni nada. Mis 5 sentidos, o incluso los 7 si nos vamos a la neurociencia, no lo van a sentir. Pero yo sí tengo la obligación, o debería, de saber que solamente muere el cuerpo físico, pero no, mi existencia no acaba con la muerte del cuerpo físico, ni mucho menos. Así que primero, el conocimiento.
En segundo lugar, las experiencias que cada uno haya tenido durante su estancia en este planeta, en esta vida. ¿Qué experiencia he vivido? ¿Qué experiencia he tenido? ¿Qué he hecho con ellas? ¿Cómo las he utilizado? Todo eso es importante. Y en tercer lugar, como también apuntaba Lola, las creencias. Las creencias hacen muchísimo. Nosotros tuvimos un caso de ayuda a una persona que había fallecido y le queríamos ayudar a que siguiera en su camino de desarrollo. Pero no quería. No había forma de hacerle entender que tenía que seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque había muerto sin recibir la extrema unción. Y mientras no venga un cura aquí a darme la extrema unción, yo no me voy. Así. ¿Fruto de qué? De sus creencias. Respetable, por supuestísimo. Pero lo tenían retenido en ese plano intermedio entre la materia y el lugar al cual, o la dimensión a la cual tenía que ir. Así que todo eso ocurre dependiendo, en primer lugar, del conocimiento que tengamos, de las experiencias que tengamos y de cómo las usamos y de nuestras creencias. Ahora bien, ese sufrimiento puede ser menor, puede ser mucho más leve, más tranquilo, si nosotros hemos aceptado, como decía también Lola, el tema no está solo en que te mueres y alguien que te oriente y te diga, no como el cura, pero alguien que te oriente a que estás muerto. Porque la inmensa mayoría de la gente, a no tener ningún tipo de conocimiento sobre el mundo espiritual, ni tan siquiera saben que han fallecido. No saben que han muerto. ¿Y qué ocurre? Se agarran a lo que ellos creen, a lo que hasta hace para ellos un momentín de nada estaban viviendo. Vuelven a sus casas, buscan a sus seres queridos, quieren seguir relacionándose con ellos, quieren compartir con ellos, y cuando hablamos con ellos te dicen, es que nadie me escucha, es que voy a mi casa y nadie me escucha, nadie me hace caso, nadie me mira. ¿Qué pasa aquí? Y le tenemos que explicar que han fallecido. Algunos te dicen, tú estás loco, tú estás alucinando. Otros te dicen, como fue el caso de una persona ya octogenaria, que nos dijo, por fin. También los hay de todo, absolutamente de todo. Así que si somos conscientes de la muerte y aceptamos rápidamente o lo antes posible que la muerte material se ha finalizado, será mucho más fácil para nosotros iniciar ese tránsito y con menos problemas, con menos sufrimiento y con más rapidez. De lo contrario, ¿qué ocurre? Pues todo lo que hemos estado diciendo. Nos agarramos a todo lo material, a todo lo que hemos conocido y construido en esta vida terrenal y no queremos soltarlo. Nos aferramos a lo que se suele llamar el apego, ¿no? O tú lo has llamado de otra manera, no me acuerdo. Sí, bueno, el apego, el desprenderse de las cosas. El apego físico, ¿no? El decir, que es que me dejo mis hijos, es que me dejo mi casa, mi coche, el dinero del banco, la deuda que le dejo a los que se quedan atrás, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces es más difícil seguir adelante en ese camino. Entonces nos quedamos, pues eso, atrapados entre esos dos mundos, entre el mundo material y el mundo espiritual. Al hablar de mundo espiritual, habría que hablar de dimensiones,
como ha apuntado también Ana, hablamos de tantas dimensiones como frecuencias somos capaces de emitir, y cada uno de nosotros emitimos una cantidad de frecuencias alucinante durante toda nuestra vida. Van a depender de nuestros conocimientos, van a depender de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de muchísimas situaciones psicológicas y emocionales, sobre todo emocionales. Y eso nos va a dejar eso en ese mundo intermedio en el que no sabemos si seguir adelante o quedarnos donde estamos. Y ante la duda nos quedamos donde estamos. Y la última pregunta era esa, ¿vamos todos al mismo lugar? Pues no, acabo de decirlo, hay distintas dimensiones. Depende cómo estemos vibrando no solo en el momento de la muerte, sino de nuestro comportamiento durante toda nuestra existencia. Y no hablo solo de la vida material, sino de nuestra existencia. Estamos aquí por una serie de razones que hemos elegido y que hemos planeado y que hemos diseñado. Con sumo cuidado. Que seamos capaces de cumplirla o no es otra historia, que ya hablaremos de ello en algún momento. Pero lo hemos elegido nosotros. Entonces, dependiendo de lo que hemos sido durante vidas como decía ella al venir ese, ¿cómo era el cíclico? La oscilación cíclica esa, dependiendo de esa oscilación cíclica, venimos aquí por unas causas que nosotros, cada uno de nosotros hemos elegido, en base a lo que nos... Habría que hablar de otras cosas que no quiero meterme, pero en base a decisiones que hemos tomado antes de nacer a este mundo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, porque si no nos metemos en un fregado muy gordo. Entonces vamos a ir a distintas dimensiones que se van a corresponder con distintas frecuencias, con frecuencias energéticas, tal cual la conocemos, simple y llanamente. ¿Y dónde vamos a ir? Pues unos van a ir a lugares, por definirlo de alguna manera, desde nuestro concepto humano, a lugares de mayor frecuencia, donde además se van a reencontrar con seres queridos, con seres que ahora mismo no tenemos en nuestros sentimientos ni en nuestros sentidos, pero que cuando volvamos a ese lugar los reconoceremos inmediatamente, no solo como familiares, sino como amigos y... ¿Cómo? ¿Qué? Me agarro el techo. ¿Se me oye o no? Sí, ¿para qué me putea, coño? No, tranquila. Va a depender de la frecuencia que nosotros tengamos y nos vamos a reencontrar con gente con la que hemos dejado atrás para venir a este mundo, ¿vale? Hay otras personas, hay otros que van a ir a lo que se llama, o a lo que los espiritistas llamamos, un hospital de regeneración. Es, entre comillas, un hospital como el que ha nombrado ella, igual, solo que en otra dimensión, con otra materia distinta, energía en definitiva, donde van a recibir la atención que necesitan y se van a regenerar. Y otros van a ir a lugares de frecuencia mucho menor. De ahí que nosotros lo conocemos todos
o la inmensa mayoría lo reconocemos como eso que se suele llamar bajo astral, ¿no? Que no sé por qué se llama bajo astral, porque no está por debajo de nuestro nivel, ni muchísimo menos. Frecuencialmente están por encima de nuestra frecuencia terrestre, porque nosotros a ellos no los vemos, pero ellos a nosotros sí. Así que su frecuencia es más alta que la nuestra. Y sin embargo, en esos niveles, en esas dimensiones, la luz desde esa dimensión de mayor frecuencia, poco a poco va disminuyendo la frecuencia lumínica, va bajando de intensidad hasta convertirse en oscuridad total. Y a eso le llamamos bajo astral. Esta la paso porque ya lo he dicho, nos vamos a ir a un lugar en el que nos vamos a encontrar con gente conocida, reconocida, en una especie de ciudades espirituales que son ciudades muy parecidas a las nuestras, pero con una materia distinta, con una frecuencia superior a la de la Tierra, evidentemente. ¿Vale? Allí lo que nos vamos a encontrar, pues, es amor, fraternidad y el reencuentro con seres espirituales, que estarán siempre acorde, vayamos donde vayamos, a la dimensión que sea, con la frecuencia que nosotros estamos emitiendo. Como decía Ana, y además lo decía Víctor Hugo también, el arrepentirse en el lecho de la muerte no es óbice para ir al cielo, entendiendo el cielo tal como lo entendemos desde la religión, ¿de acuerdo? Y otros van a los hospitales de regeneración, esos hospitales donde van a ir las personas que necesitan esa atención energética, pues porque han muerto por una enfermedad larga y dolorosa, porque han muerto por algo trágico que haya ocurrido, por un accidente, por un suicidio, por distintos motivos, pero que necesitan que lo regeneren con energía sanadora. Los que, no sé si todo el mundo conoce el Reiki, pero quien conozca el Reiki sabe de qué estoy hablando, porque podemos ayudar energéticamente a las personas. Y eso es lo que van a hacer allí, pero en otro lugar, en vez de aquí, en la Tierra, en esos hospitales energéticos. Y los que van a las dimensiones de menor frecuencia, que son donde estarán los espíritus más groseros, los que han tenido peores pasiones, donde seguramente, ojalá no lo encontremos, pero seguramente irán los Netanyahu, los Trump, los Putin y ese tipo de gente que están cargándose a gente a diestro y siniestro. No pueden ser lo mismo. No me meto más. En definitiva, van gente de menor evolución, menor nivel evolutivo. Y ahí, como decía antes, bueno, pues la energía va perdiendo su intensidad, se va disminuyendo hasta llegar a la oscuridad total. Y eso es lo que la religión, lo que nosotros conocemos como bajo astral, pero que la religión lo conoce como el infierno, ¿no? El primero sería el cielo y el segundo sería el infierno. El purgatorio ya no hablamos porque la Iglesia ha decidido que no, que lo eliminamos, que el purgatorio no sirve. No, es un hecho, es un hecho real. O sea, la Iglesia ha eliminado el purgatorio, ya no existe el purgatorio, solo el cielo y el infierno. Lo demás no. O sea que los niños ya no son tan malos por morir sin bautizar.
El limbo, sí, también. Así que... Sí, lo están diciendo. Que de cualquier forma que sepáis que para nosotros, los espiritistas, yo soy espiritista y me considero espiritista, para mí el infierno no es un lugar de castigo eterno, donde como has sido malo te vas a ir al infierno y te quemarás para toda la eternidad en las llamas del fuego eterno, ¿no? Para nada. Las personas o los seres que van a ese bajo astral del cual hemos hablado antes, pueden estar allí muchísimo tiempo, infinitamente más de lo que nos podamos imaginar, pero al final se cansan de estar allí. Al final terminan por decir, ¿y por qué sigo yo aquí? ¿Por qué yo no quiero seguir estando aquí? Quiero cambiar de sitio. Quiero ir a un sitio mejor que este. Pues que sepáis que se puede. En contra de lo que en las religiones nos han enseñado, que sepáis que no. Que con el tiempo, si hay arrepentimiento y solicitamos ayuda, podemos salir de ese plano o de esa dimensión espiritual de bajas vibraciones. ¿Vale? Y para cerrar esto, pues aquí doña Sumé me ha puesto que en general creemos que todo ha terminado, que ha sobrevivido a la muerte, pero la muerte es tan solo una realidad para el cuerpo físico, ya lo he dicho antes, que cumple con todas las leyes físicas, cuyo cuerpo desaparece y no volverá a aparecer nunca más. Por eso no es el fin de nuestra existencia, porque somos seres energéticos y por lo tanto somos seres inmortales, porque la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. ¿Se ha acabado? Gracias.